Bien, buenas noches, amigos, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla y sus municipios. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Una sabiduría que que se puede entregar públicamente, no se puede entregar públicamente, porque el Cristo dice, no deis perlas a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la levantarán contra ti. Los cerdos son las personas materialistas, ya sean religiosas o no, que quieren comprender las enseñanzas sagradas a partir de la mente y la razón. Y no pueden hacerlo, porque eso es una locura. Hoy vamos a hablar pues de la Biblia y de la Gnosis. El libro sagrado pues de la Gnosis es la Santa Biblia y en ella se encuentra en símbolos y en parábolas las claves para entrar al reino de los cielos. La Biblia se entrega en dos aspectos, en símbolos y en parábolas a las multitudes y a los iniciados, a los pocos de todas las edades se nos entrega la sabiduría oculta, o sea, la enseñanza develada. La misma que estamos entregando nosotros, pero con una mayor develación, porque la sabiduría divina tiene 7 niveles. El maestro Samael únicamente devela la parte física del conocimiento. La Biblia es la expresión de Dios a través de sus apóstoles y profetas, nos dice el Cristo. La Biblia fue escrita por ángeles y solo aquellos que sean como ángeles pueden entenderla. Entonces tenemos que ir desarrollándonos espiritualmente y nosotros mismos vamos comprendiendo por nosotros mismos, a partir de nuestra conciencia, a partir de nuestra intuición, a partir de nuestra visión espiritual, vamos comprendiendo dentro de nosotros mismos esta enseñanza sagrada. No hay otro camino. La Biblia contiene todos los lineamientos del universo, desde el amanecer de la vida hasta la consumación de los siglos, cuando todo regrese al absoluto. La Biblia comienza en el Génesis. Génesis. Génesis viene de Génesis, la parte sexual. El principio de la vida es sexual. Y la Biblia comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Siempre comienza en el Génesis con una creación divina y termina en el Apocalipsis. La Biblia jamás se puede entender con el razonamiento humano, pues la tergiversamos, nos las aprendemos de memoria, la adulteramos, la repetimos como loros y terminamos convertidos en doctores de la ley, contra los cuales nos previene el divino Cristo, Rabí de Galilea, doctores de la ley que predican lo que no saben, porque no tienen una visión espiritual, sino razonativa, procesada a través de la mente y la razón. El mismo Nicodemos, cuando fue a Jesucristo de noche, Nicodemos le preguntó que cómo hacía para entrar al reino de los cielos. Jesucristo le dijo, deberéis nacer por segunda vez, Nicodemos.
Y Nicodemo contestó, ¿nacer yo por segunda vez del vientre de mi madre siendo viejo? Y entonces el Cristo le dice, tú, un doctor de la ley, y no lo sabes, nos estaba entregando la enseñanza. Los doctores de la ley predican las enseñanzas, pero no la entienden, porque porque ellos tienen una visión materialista a partir de la mente y la razón. Por eso, cuando una persona en esta vida tuvo un accidente muy fuerte y entró en estado de coma varios días, se encontró con el Maestro Jesucristo, le dijo, Maestro, en la tierra hay más de 50.000 sectas cristianas y todas se adjudican que tienen la verdad. ¿Cuál es la verdadera? Entonces Cristo le dijo, aquí solamente tenemos una sola religión, el amor. La Biblia es la misma Gnosis, pero develada. La Gnosis ya la devela. Es la misma Gnosis, pero hay que develarla. Lo que pasa es que a las multitudes se les entregan símbolos y en parábolas, porque esto de las multitudes es un karma. No pueden, tienen aquí una alegoría, tiene aquí una M en la frente y no son multitudes, no pueden ver, ni oír, ni entender. Dice, para las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven. Y añade, porque al que tiene se le será dado, pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le será quitado. Si se les entrega, pero en símbolos y en parábolas, para que se porten más o menos bien y algún día puedan pasar a los pocos de todas las edades. Y los que estemos aquí en el camino de los pocos y no hagamos nada, o adulteramos estas enseñanzas o las utilizamos con otros fines, entonces nos pasan para multitudes durante 20, 30.000, 40.000 años y no vamos a poder ver, ni oír, ni entender porque no se puede. Viendo y no ven, oyendo y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden y no se salvan. Hay que comprender todas estas cosas. La Biblia, en última instancia, es la misma gnosis, pero velada por el símbolo y la parábola. El maestro Samael, al encarnar el Cristo en su nacimiento segundo, descorre el velo del misterio y devela para bien de la humanidad las enseñanzas contenidas en las Sagradas Escrituras. La gnosis está señalada en las profecías de las Sagradas Escrituras cua- cuando el Evangelio del Reino se ha divulgado sobre toda la faz de la tierra, es porque los tiempos del fin han llegado. El Evangelio del reino de los cielos, porque es una enseñanza para entrar al reino de los cielos. Después vendrá el fin y prácticamente estamos en los tiempos del fin. Lo que pasa es muy poco. Lo que pasa es, lo que el tiempo que falta es muy poco y piense que está temblando en toda la tierra. San Salvador, Perú, Granada en España, en Turquía, en Siria, en todos los, está temblando la tierra en estos momentos. El fin cada día se acerca. Habrán unas guerras locales, cada país tiene que para pagar sus deudas kármicas, después vendrá la terrible Tercera Guerra Mundial y después vendrá Hercóbulos y la tierra se partirá en mil pedazos y se hundirá en el fondo de los mares y surgirán nuevos cielos y nuevas tierras. Así está escrito y así se va a cumplir. La gnosis es una sabiduría oculta para los ojos de la carne, claro. La gnosis es para aquellas personas que a través de todas sus vidas anteriores, en el peregrinaje de nuestras existencias, hemos logrado una madurez espiritual. Como sabiduría oculta nos las enseña San Pablo en Corintios 2, 6, 9 y 14. Dice San Pablo. Sin embargo,
Hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de estos tiempos, ni de los príncipes que perecen, pastores y sacerdotes de todas las religiones, porque ellos son doctores de la ley. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, las que, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, surgió con el mismo hombre. Lo que pasa es que el hombre en su trabajo materialista se olvidó del hombre, entonces cayeron la humanidad. La mayoría de la humanidad pertenece a las multitudes. Y a partir de las multitudes se crean esas religiones, pero esas religiones son necesarias porque el maestro dice que no debemos criticar a las religiones porque las religiones son un dique para el mal del mundo. Lo que pasa es que ellos estudian, cada persona tiene un nivel espiritual y dentro de ese nivel espiritual cada cual está en una u otra religión y hay que respetar a las religiones. Nosotros respetamos a todas las religiones. Es una sabiduría que predestinó Dios antes de los siglos, nació con el mismo hombre. Porque nosotros cuando nosotros surgimos a la existencia, nosotros pues éramos ángeles y como ángeles teníamos al Cristo en ese momento y teníamos la sabiduría de Dios. Entonces dice, y que si los príncipes de este siglo hubieran conocido estas enseñanzas, no habían crucificado al Señor de perfección, bien como está escrito, dice Pablo de Tarso. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Tenemos que desarrollar una visión espiritual, tenemos que desarrollar un oído espiritual, tenemos que desarrollar una intuición. Y en esa forma, Dios pues nos entregará internamente las enseñanzas, porque aquí se le entrega a mi persona, a una persona de carne y hueso, pero la enseñanza con el desarrollo espiritual nos las va entregando nuestro Dios, nuestro Padre interno, internamente, pero para eso tenemos que trabajar. Tenemos que ganar, porque cuando el Cristo dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero está hablando en el lenguaje espiritual. El pan espiritual, tenemos que trabajar para podernos ganar esta sabiduría internamente. Si no, nos quedaremos también convertidos como doctores de la ley, que venimos a esta enseñanza, no comprobamos nada, no sabemos nada, y a veces nos ponemos a entregar la enseñanza como no sabemos nada, entonces predicamos lo que no sabemos y nos convertimos en doctores de la ley. Dice el maestro Samuel, pero el hombre, dice el Cristo, pero el hombre natural, o sea, el hombre de carne y hueso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice el Cristo, las cosas de Dios para los ojos de la carne, para los sentidos físicos, la mente y la razón, son locura y para el ojo del espíritu es sabiduría. Pero tenemos que desarrollar esa visión espiritual con nuestro trabajo espiritual en los tres factores de la revolución de la conciencia. Esto hay que comprenderlo bien. Las enseñanzas de la Biblia y el templo de la sabiduría que cada uno de nosotros tiene que crear, porque nosotros tenemos un cuerpo de carne y hueso, en el cual se manifiesta nuestra alma que está inconsciente y esclava del pecado. Pero nosotros tenemos que crear un templo de la sabiduría, como dice el Cristo a Pedro. Tú eres roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces nosotros tenemos que crear nuestra iglesia espiritual para que ese Cristo se manifieste a través de ese templo interior. Ese templo interior o esa casa que nos enseña el Cristo, esa roca o piedra que rechazan los edificadores del templo, o sea, las gentes de las diferentes religiones. Ellos se bautizan,
Si creyeres y fueres bautizado, serás salvo, y si no creyeres, serás condenado. Entonces, yo bautizo en nombre de Dios Padre, Dios el y Dios Hijo, ya está salvo. No, no está salvo. Porque Pablo de Tarso nos enseña, ¿por qué os bautizáis por muertos vivientes? Si los muertos nos salvan, tenemos que ser bautizados en el Espíritu y por el Espíritu. Nosotros estamos aquí desvelando, estamos rasgando el velo del misterio. San Pablo de Tarso nos enseña en Gálatas. Estamos develando la Sagrada Escritura. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y nos dice, y la simiente, y a, y a, y a la, no, y no a la simiente, sino a la simiente, como no, sino hablando de uno solo. Y él dice, y a tu simiente, las cuales Cristo, ¿cuál es la simiente? Es la semilla, es la energía sexual. Y esa energía sexual convertida en roca viva a través del sacramento del matrimonio, o sea, la unión sabia y consciente de un hombre y de una mujer, nos permite beber de esa bebida espiritual o alimento necesario para nuestra autorrealización. Esa bebida espiritual la encontramos en Primera de Corintios de Pablo de Tarso. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo, y tu simiente es Cristo. O sea, un espermatozoide es Cristo. Por eso cuando una persona se masturba está y una sola espermatozoide crea la vida en el mundo material, porque tiene todos los elementos y todos los componentes para crear un ser humano. Pero el ser humano cuando fornica con una mujer o con masturbación, etcétera, derrama millones de semillas Cristo. Y eso es una locura. Eso es una locura, porque se acaba, se agota. Si una semilla tiene la capacidad de crear un ser humano y bota 300 millones de espermatozoides en la masturbación, y eso les atrofia y les degenera el desarrollo espiritual, eso es una locura, es una locura. Por eso dice Virgilio, el poeta de Mantua, si los hombres supieran lo que van a hacer, en vez de ir riendo, irían llorando, porque se están matando a sí mismos. Por eso el Evangelio de San Juan, relacionado a los que fornican, los que derraman eh, sus energías sexuales en lecho de placer y de pasión, dice el Evangelio de San Juan, nacen como cerdos, viven como cerdos y mueren como cerdos. El cerdo representa la degeneración sexual. Nacen como cerdos porque nacen de la pasión sexual de sus padres con derrame de semen. Viven como cerdos porque viven derramando sus energías sexuales en lechos de placer y de pasión. Y mueren como cerdos porque mueren cuando esa energía sexual se pierde, entonces ya viene la muerte. Porque ese sexo es el motor que nos da la vida y que nos mantiene en la vida y que nos puede dar a través de un desarrollo espiritual el nacimiento segundo. Dice, el principio de la sabiduría es el mismo sexo. Es por esto que la Biblia comienza en el Génesis. Y Génesis deviene de Génesis, que es el principio sexual de la existencia. Todo nace por el sexo. La carne nace por el sexo. Y cuando fornicamos o derramamos nuestras energías sexuales y, y nace el nacimiento segundo o espiritual por el sexo, cuando transmutamos nuestras energías sexuales. Eso se le llama transformar el agua en vino, que una fiesta, pero mística, simbólica, una enseñanza que entregó el Maestro Jesucristo en bodas, en noche de bodas, matrimonio, dice, transformó el agua en vino. Todo eso está, simplemente estamos revelando todo esto, eso está en las Sagradas Escrituras.
Entonces, estas revelaciones son maravillosas, son perfectas. Se nace primero carnal, el hijo de la carne, de la pasión, y se nace espiritual, el hijo del Cristo. Aquí cuando Jesús nació, él nació hijo de una mujer hebrea llamada María. Pero cuando nació en el nacimiento segundo, fue hijo de la Virgen María, que es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Entonces, sobre esto existe mucha confusión entre los príncipes de este siglo, que pastores y sacerdotes que perecen, y eso lo aclararemos, lo aclararemos en otras conferencias. En el Génesis 1:28 nos enseña el divino Moisés. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí todavía no se había dado la separación de los sexos. Se refiere cuando dice creceos y multiplicaos, fructificad y multiplicaos. O sea, multiplicarse en sí mismo, tener un desarrollo espiritual, porque venía la separación de los sexos, entonces se estaba entregando la enseñanza previamente. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. El huerto del Edén es el mismo sexo. Y en él, dicen las Sagradas Escrituras, que desembocan 4 ríos. Dijo Jehová Dios colocó al hombre para que lo labrara, en el Edén para que lo labrara, y aquí nos habla de piedra, de labrar la piedra, para que labrara la piedra, o sea, el sexo, y para que lo guardase, o sea, para que no derramara su energía sexual, sino para que transformara esa agua en vino y lograra el nacimiento, segundo, el nacimiento del Cristo en el corazón del hombre, que eso tampoco es de un día para otro. Se puede hacer en una vida, eso lo logró el maestro Samael, pero lo hacen personas que traen un gran desarrollo espiritual. Recordemos que el maestro Samael es un Dhyani Bodhisattva. Existe el Bodhisattva y existe el Dhyani Bodhisattva, otra categoría superior. En Génesis 2:17, porque el principio de la vida es en el Génesis y es sexual, nos dice: mas del árbol de la ciencia y del mal, la ciencia del bien y del mal, no deberéis comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. No comer del fruto prohibido es no perder la energía sexual. Si usted come de fruto prohibido, usted pierde la energía sexual, y ese se llama el pecado original en un comienzo, pero que lo siguió repitiendo la humanidad a través de todos los tiempos. Una vez yo me encontré con un sacerdote y le pregunté en aquellos tiempos, yo no conocía la noche, yo tenía inquietudes como iniciado de vidas pasadas, ¿cuál fue la causa de la caída? Entonces el sacerdote me dijo: la manzana. Yo enseguida entendí que no era la manzana, que eso era un simbolismo. Pero a mí me tocaba más adelante conocer la gnosis y reencontrarme de nuevo con esta gran sabiduría, y sobre todo predicarla, divulgarla a toda la humanidad, sobre toda la faz de la tierra, a través de nuestra página en internet. Después vino la separación de los sexos, que se encuentra en capítulo 2, versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Claro está que esto tiene un simbolismo.
Eso fue en la época de la antigua Lemuria, hace 18 millones de años, cuando, porque el hombre venía de un principio de creación divino y iba logrando un proceso de desarrollo hasta cuando se dio la separación de los sexos en la antigua Lemuria, antes, hace 18 millones de años. Entonces está simbolizado que lo sumía en un sueño profundo, o sea, que no fue de un día para otro. Y de una costilla de Adán sacó a Eva y se la entregó al hombre. O sea que son partes de la misma parte, o sea, hubo una separación de los sexos en los antiguos lemures. Unos desarrollaron la parte masculina y otros desarrollaron la parte femenina. Y hubo la necesidad de la cópula o la unión sexual. Y entonces tenían sus relaciones con la ayuda de los maestros y en determinada época del año. Y entonces cuando viajaban a los templos, se decía que era la luna de miel. Que cuando las personas se casan aquí, no voy de luna de miel, sí, pero eso es luna de miel aquí en el plano material, pero existía la luna de miel en el plano espiritual, la unión sagrada, sexual del hombre y la mujer divina con presencia de los dioses santos, sin perder jamás sus energías sexuales. Ya después apareció la serpiente tentadora en el Edén, porque esa serpiente está ahí, por eso cuando el Padre Nuestro dice, líbrame de tentación, no me dejes caer en tentación para liberarme de todo mal. De esa tentación que se habla ahí en el Padre Nuestro es la tentación de la serpiente, la tentación sexual. Entonces la serpiente está ahí, siempre está ahí. La serpiente tentadora del Edén está ahí, y ahí en el Edén está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es más, y está el árbol de la vida. Entonces, esa serpiente tentó a Eva, pero esto es un simbolismo, estamos develando. Y le dijo que comiera del fruto prohibido. Eva cayó en la tentación, le gustó la manzana, o sea, el sexo prohibido o fornicación, y le entregó la manzana a Adán, comieron ambos de la manzana, comieron el pecado, cometieron el pecado original. El pecado original es cuando derramaron, cuando perdieron por primera vez sus energías sexuales en lechos de placer y de pasión. ¿Qué vino después? Jehová Dios los expulsó del paraíso terrenal. Y esto del paraíso también es simbólico. Y le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero aquí hay un doble simbolismo, porque aquí hay símbolo y hay parábola. Pero aquí en la parte material el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de tu frente. Él es el que tiene que trabajar. Ahora la pobre mujer tiene que trabajar y pasan tantas cosas. Han materializado a la mujer y ya que se queda embarazada, entonces la bota, entonces ya se corta las trompas, entonces se corta las trompas, pierde el apetito sexual y muchas veces el marido la abandona. Ese es un problema, pero de estos tiempos del fin. Por eso dice la Biblia, hay de las paridas en los tiempos del fin, porque les cortan las trompas y le ponen las pollitas a los niños que tantas consecuencias traen. Entonces dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dio, parirás tus hijos con dolor, y el hombre se ensoñará sobre ti, porque hasta ese momento no había dolor en el parto. El dolor en el parto se da cuando el hombre ya fornica, pierde sus energías sexuales. En esa época todavía no había dolor en el parto. El dolor en el parto aparece cuando el hombre derrama sus energías sexuales en lechos de placer y de pasión. Todo esto tenemos que comprenderlo. Parirás tus hijos con dolor y el hombre se ensoñará sobre ti. Y esto también hay que comprenderlo. Hasta este momento no había, repito, dolor en el parto. Una vez me encontré con una persona XX que fue a la conferencia y le dije, ¿cómo te parece el anuncio? Bueno, sí, algunas cosas me gustan. Y entonces me dijo, vea,
Yo fui allá de una iglesia evangélica, entonces la pastora decía que cuando uno se casa con el hombre, que tiene que atenderlo cuando llegue, etcétera. Pero yo no, eso es machismo, decía ella. Entonces, eh, bueno, yo la comprendí, pero eso no era machismo. Entonces, traté de comprender por qué era que ella actuaba en esa forma y resulta que cuando ella nació, a la madre le daban progesterona, progesterona, y la progesterona, cuando la madre se le pasa al niño porque se la dan a través del seno, entonces la progesterona desarrolla como una parte masculina en la mujer y en el hombre una parte femenina. Cuando usted ve a una mujer que tiene bozo, cara media luna, espalda ancha y la voz gruesa como de varón, es por las inyecciones de progesterona, para que usted lo vaya. Nosotros tenemos que ir aquí al centro, Anael, porque es que nosotros, estos discípulos del centro, Anael, son una maravilla. Nosotros lo orientamos y tratamos de protegerlos de las maldades científicas de este mundo y de estos tiempos del fin, y que nos llevan al sueño de la conciencia y a olvidarnos de Dios, de nuestro Dios interior. Entonces, aquí está explicado pues todo hasta la caída del hombre. Ahora, el sexo como principio de la sabiduría y de la asistencia divina y como puerta de entrada al reino de Dios, dice, porfiad entrad por la puerta angosta y estrecha, porque son muy pocos los que hallan esa puerta, muy pocos. Y esa puerta es divina, pero esa puerta, muy pocos son los que la hallan, dice las Sagradas Escrituras. La puerta para entrar al reino de los cielos, y esa puerta es sexual, para aclararlo mejor. Dice, la puerta estrecha y que muy pocos la hallan, es la base del conocimiento segundo espiritual. Por eso Moisés en Deuteronomio dice, hablando del sexo, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o sea que se hizo la vasectomía, o amputado el miembro viril, o sea, se hizo la cortadura de trompa, porque ahí no nace la materia y menos puede nacer el espíritu. Seguimos, seguimos develando. Hablando, ahora sí, hablando de la reencarnación, se encuentra en Mateo, o sea, cuando Constantino fundó la Iglesia Católica, él mismo se declaró papa, él fue el primer papa, en esa época le llamaban Monseñor, entonces fueron cambiando todas estas enseñanzas, fue muy adulterada, pero además, a pesar de ser adulterada, todavía se encuentra ahí bastante la enseñanza. En Mateo 17, 11, 13 nos habla de la reencarnación. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que Elías era el mismo Juan el Bautista. Es la misma doctrina de la reencarnación que predica la gnosis y el centro en él. Elías fue una jerarquía divina y vino en esta, cuando el Cristo vino como Juan el Bautista, como el precursor, y pasó por un proceso dentro de la enseñanza que le cortaban la cabeza, que eso también tiene un mensaje. Recuerden ustedes que todos los profetas murieron de muerte violenta y en la forma como morían, ellos estaban entregando una enseñanza. El mismo Pedro que fue crucificado boca abajo, ahí está la enseñanza. El único apóstol que no murió de muerte violenta, pero que sí trataron de matarlo, lo echaron en un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente se salvó. El único que murió de muerte natural
fue Juan el Evangelista, que en esta vida también estuvo en la Gnosis, estuvo con el maestro Samael en la Sierra Nevada. Entonces, Elías vino y es el mismo Juan el Bautista. No lo conocieron, pero ellos comprendieron que era, porque eran apóstoles. Todos los apóstoles tienen un gran desarrollo espiritual. El apóstol que tenía más desarrollo espiritual era Judas, el gran amigo de Jesucristo. Cuando Judas hablaba con Jesucristo, Judas le dijo: Maestro, usted habla más conmigo y no habla casi con los demás apóstoles. Entonces el Cristo le dijo: duermen todavía, porque cada apóstol tenía que hacer su papel, y el Cristo le dijo a Judas: tú vas a hacer el papel del traidor. Y Judas le dijo: no, maestro, póngame a hacer cualquier papel. Yo ese papel, ¿cómo voy a hacer yo el papel del traidor? Entonces Jesucristo le dijo: las cosas se hacen de dos formas, sabiendo o no sabiendo, y tú lo vas a hacer sabiendo. Serás odiado por toda la humanidad, pero tu gloria será grandísima en el reino de los cielos, porque ese papel del gran traidor tiene un gran simbolismo en la parte espiritual del desarrollo espiritual del ser humano. Y esto lo comprendemos nosotros a través de un desarrollo espiritual en esta sabiduría gnóstica que estamos develando y que estamos predicando a todas las naciones. Entonces, dice: los primeros padres de la iglesia, como Orígenes y San Clemente de Alejandría, predicaron la doctrina de la reencarnación y afirmaban que el alma es preexistente, o sea, el alma no muere, viene de Dios, y que se reencarna en sucesivos cuerpos, porque ella tiene que venir en nuevos cuerpos para buscar, para liberar el alma del pecado y lograr el nacimiento del Cristo en el corazón del hombre. A eso viene, nuestras almas regresan en cada existencia con esa finalidad. Dice: sin embargo, o sea, en el concilio de Constantinopla, porque la reencarnación era una doctrina de la iglesia, y allá por el año 313, en el concilio de Nicea, se conservaba todavía como doctrina de la iglesia, la reencarnación. Mas, sin embargo, en el concilio de Constantinopla, el emperador Justiniano se quitó, se abolió la doctrina de la reencarnación, y al que la predicara, anatema, o sea, sería muerto. Después apareció lo que se llamó la Santa Inquisición, y los que trataban de predicar esta enseñanza eran quemados en las hogueras de la Inquisición. Aunque estuvimos en la Edad Media, fuimos los alquimistas de aquella época y entregamos la enseñanza del renacimiento, el hombre que nace por segunda vez. Y la iglesia no se daba cuenta que estábamos enseñando la enseñanza del renacimiento en nuestros laboratorios de alquimia, que eran laboratorios de alquimia donde se hicieron grandes descubrimientos, pero que en el fondo eran escuelas de sabiduría gnóstica, espiritual, en el cual salieron varios maestros en aquella época. Estamos develando estas enseñanzas escritas. Entonces, en la época del Concilio de Constantinopla, cuando Justiniano, porque parece que los primeros papas eran los mismos emperadores, no entendían nada de eso, sino que apareció la iglesia unida al Estado, y se le dio a la iglesia tierras, y se le dio templo, y se le dio dinero, y apareció aliada al Estado en aquella época. Hay discípulos de aquellos tiempos y obispos que no estuvieron de acuerdo y perecieron bajo la Inquisición, la Santa Inquisición. Entonces, estamos explicando esto que está muy interesante,
Estamos develando estas enseñanzas sagradas y ya vamos terminando. Dice, hablando de las vidas pasadas, ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Porque tenemos vidas pasadas. Yo conozco varias vidas pasadas y la mayoría de los discípulos del Centro Nel conocen sus vidas pasadas. A través de un desarrollo espiritual, Dios nos permite ir conociendo nuestras vidas pasadas.